Que el Señor les bendiga, mis amados amigos, mis amados hermanos. Recibe un caluroso saludo de su hermano y amigo Julio Rivera. Es un gozo, un placer, un honor estar con vosotros una vez más, dispuesto a compartir esta bendita palabra santa y buena para nuestras vidas, que nos instruye, nos amonesta, nos enseña, nos guía en todo momento. Así es que es un honor nuevamente recordarle que este es su programa Por sus frutos lo conoceréis, y su hermano y amigo Julio Rivera aquí, y les traigo una palabra en esta oportunidad: 7 características de un buen ministro de Dios. Y usted sabe que hay ministros por borbollones, por montones, pero no todos son buenos ministros. Hay muchos ministros que son falsos, muchos ministros que pusieron ellos mismos ahí. Hay muchos ministros que los puso hasta el mismo enemigo ahí, pero usted va a ver las 7 características de un buen ministro según la palabra del Señor. Y la porción bíblica está en Hechos capítulo 11, versículo 22 al 24. Y dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23. O sea, Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bendito sea su nombre. En esta porción que hemos leído, que hemos compartido, ahí están las 7 características que vamos a compartir. Y la característica número 1 de un buen ministro es que obedece órdenes. Si usted puso atención en el versículo 22 del capítulo 11 que compartimos hace un momento, dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. El ministro que estamos hablando es Bernabé. Y si vemos que dice que la iglesia mandó a Bernabé a ministrar a Antioquía. O sea, un buen ministro recibe órdenes. Un buen ministro tiene a quien rendirle cuentas. Pero cuando un ministro no le rinde cuentas a nadie, no es un buen ministro. Cuando un ministro dice: yo soy ley, batuta y constitución, ese no es un buen ministro. Entonces, la primera característica de un buen ministro es que recibe órdenes. Si el ministro no está dispuesto a recibir órdenes, ese no es un buen ministro. Y la característica número 2 de un buen ministro reconoce el trabajo que Dios está haciendo en otros. Un mal ministro se enoja cuando cuando Dios levanta nuevos ministerios. Él, en vez de reconocer lo que Dios está haciendo en otros,
se pone a criticar y dice, oh, mira, este se levantó allí sin permiso sin permiso mío, se levantó o sin permiso del obispo, sin permiso de los presbíteros. Pero si Dios lo está levantando, Dios no necesita pedirle permiso a nadie para levantar un ministerio, para usar a personas que se dejen usar, que quieren ser usados. Entonces, la segunda característica es que un ministro reconoce el trabajo que Dios está haciendo en otros. Hay ministros que piensan que Dios únicamente los puede usar a ellos y aparte de ellos Dios no puede usar a más nadie, pero no es así. Mire Hechos capítulo 11 versículo 23, dice que refiriéndose a Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea que Bernabé, cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios operando en los hermanos que estaban ahí, cuando Bernabé vio lo que Dios estaba haciendo a través de esos varones y varonas en Antioquía, Bernabé no se puso celoso, Bernabé no se puso a criticar, Bernabé no se puso a decir, no, aquí el único soy yo, el enviado fui yo, afuera de mí no se pueden levantar aquí ministerios. No, al contrario, Bernabé dice que se regocijó cuando vio la gracia de Dios. Y antes de tener envidia, ¿verdad?, o celo ministerial por lo que Dios estaba haciendo, dice que los exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Un buen ministro reconoce el trabajo que Dios está haciendo en los demás. Bendito sea su nombre. Y la tercera característica que un buen ministro de Dios tiene es que se regocija cuando Dios bendice a otros. Un buen ministro se regocija cuando Dios bendice a otros. Bendito sea su nombre. Lo dice el versículo 23 que compartíamos, ¿verdad? Que Bernabé se regocijó en ver la bendición de Dios operando en la iglesia de Antioquía. La característica número 4 de un buen ministro es que exhorta a los demás a que permanezcan fieles al Señor. Un buen ministro siempre va a exhortar a los demás a permanecer fieles al Señor, a servirle fielmente. Y lo decía el mismo versículo 23 que compartíamos. Bendito sea su nombre. Y la característica número 5 de un buen ministro es que es un buen hombre. Un buen ministro no solamente es un buen ministro, es un buen hombre, es una buena persona. Y lo dice el versículo 24 que leíamos del capítulo 11 de Hechos. Porque era varón bueno. ¿Quién era varón bueno? Bernabé. Y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea que un buen ministro es un buen hombre. Ahí lo dice la palabra en el versículo 24 y dice el 6 y dice el 7 allí mismo de Dios, porque dice que la característica número 6 de un buen ministro es lleno del Espíritu Santo. Ahí lo compartíamos en el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces la característica número 7, y con esto vamos a terminar,
Un buen ministro es lleno de fe, tiene fe, actúa por fe, vive por fe, bendito sea su nombre, camina por fe y no por vista. Aquí lo dice el versículo 24, dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando un ministro del Señor es buena persona, buena gente, está lleno del Espíritu Santo y tiene fe, una gran multitud va a ser añadida al Señor. Aquí les dejo esta palabra, son 7 características de un buen ministro y espero que se hayan gozado. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y hasta la próxima.